la magia es una ala blanca. Hola alma inquieta, ¿cómo estás? Seguramente que alguna vez has deshojado una margarita para saber si te quiere o no te quiere, o has lanzado una moneda al aire a la hora de tomar una decisión. Incluso has marcado con los ojos cerrados un lugar en el mapa para saber dónde ibas a vivir el día de mañana. Bueno, pues si has hecho algo de eso, quiere decir que de alguna manera te has familiarizado con lo que es el concepto del tarot. ¿Por qué utilizamos las cartas del tarot? Pues porque es una manera que las brujas y las no brujas utilizamos pues para aprovechar nuestro poder y nuestra espiritualidad. Esta baraja de 78 cartas se puede utilizar de distintas maneras. Para tomar decisiones, para la meditación, para comunicarte con tu intuición, para el desarrollo personal, para trabajar con tus hechizos e incluso para orientarte sobre lo que te depara el futuro. Aunque incluso a nivel internacional existen distintas maneras de consultar las cartas del tarot, tenemos que tener claro que la lectura del tarot es un arte, que no es una ciencia, ya que la intuición es el factor más importante que utilizamos para trabajar con esta herramienta mágica. Y debido a esto, cuanto más te familiarices con los significados de cada carta del tarot, más podrás experimentar y descubrir de usar tus cartas tanto para preguntar qué te depara el futuro como para usarlas en tu brujería. Desde que se inició el tarot, miles de barajas han sido diseñadas por personas de todo el mundo. Te puedes encontrar barajas diseñadas de todo tipo, tarot de las hadas, de las sirenas, de la astrología, de la numerología sagrada. Incluso ahora para las personas que comienzan tenemos la baraja de tarot de Rider-Waite, que nos expresan las imágenes de cada carta pues de una manera muy contemporánea, que hace que sea muy fácil de entender. Igual que tenemos las cartas del tarot, también tenemos cartas de oráculos. ¿En qué se diferencia una baraja de tarot con una baraja de oráculo? Una baraja de tarot consta de 78 cartas divididas en arcanos mayores y arcanos menores. Y el oráculo, cada oráculo tiene un número determinado de cartas, no todos los oráculos tienen el mismo número de cartas y lo utilizamos para saber algo concreto que nos depara el día o que nos depara una situación puntual. El tarot lo utilizamos pues para todo lo que te he comentado anteriormente. Cada mazo de tarot sigue la misma estructura y las cartas tienen significados universales en toda la comunidad del tarot. Y los mazos del oráculo pues pueden contener cualquier cantidad de cartas y además cartas específicas pues para cada mazo individual, ya depende de lo que sea el oráculo, pues esa cantidad de cartas tendrá y esos mensajes determinados tendrá. Es decir, el oráculo es una cosa y el tarot es otra. Y ahora te voy a decir cómo elegir tu baraja de tarot. Y si este vídeo te está gustando, le das un like, te suscribes, le das a la campanita para que cuando yo publique el próximo vídeo te llegue un aviso a tu dispositivo. Y cuando vas a empezar a meterte en el mundo del tarot, a estudiar tarot, a descubrir el tarot, llega ese momento en el que dices: ¿y cómo descubro esa baraja de tarot que verdaderamente sea para mí? Pues es uno de los momentos más bonitos porque estás mirando constantemente las portadas, lo que te transmite la portada, evidentemente primero de la caja, luego te interesas por el contenido que hay, pues es como si estuvieras buscando a un nuevo amigo. Es un procedimiento lento y además te debes dejar de llevar por tu intuición a ver qué te transmite. Y es como si fuera un sentimiento mutuo, es decir, wow, ¿por qué se me presenta esta baraja de tarot por delante? ¿Qué siento cuando la veo? ¿Me gusta, no me gusta, me horroriza? O sea, los sentimientos tienes que ir mirando, no es decir, bueno, tengo una baraja de tarot, bueno, perfecto, con esta comienzo. No, tienes que elegirla y permitirte el lujo de disfrutar ese camino mientras vas buscando esa baraja adecuada. Tampoco hay una estructura que diga que tu primera baraja la tienes que encontrar de una manera determinada. Es decir, puedes ir a una tienda esotérica. Yo hay veces que voy a una tienda esotérica con el objetivo de buscar cartas, o a una feria esotérica, internet. Además también la puedes heredar. Yo tengo varias barajas heredadas. De hecho, cuando comencé fue heredada. Mi mentora me regaló esa baraja, que la tengo ahí expuesta presidiendo mi despacho, porque para mí esa baraja
fue especial, fue donde yo descubrí el tarot. También tengo esta baraja, que es la que usaba mi suegra. Sí, tengo una suegra bruja, bueno, como todo el mundo, pero es bastante chula. Es un tarot de Marsella. A mí me gusta muchísimo el tarot de Marsella. Yo aprendí con el tarot de Marsella. Cuando ya sabes interpretar el tarot de Marsella, ya cualquier baraja de tarot se te hace súper fácil. Pero bueno, como te he dicho antes, con el tarot de Rider-Waite seguramente que te es fácil aprender a leer el tarot. También te pueden regalar la baraja de tarot, pues alguien que te quiere, alguien que te tiene cariño, es tu cumpleaños o alguna fecha señalada y te la regala. Pues también esa baraja de tarot lleva ese afecto incluido. Es decir, te tienes que dejar llevar por tu intuición. Bien porque la heredes, porque la busques con ese cariño y con esa paciencia, porque te la han regalado. Y como se trata de eso, de sentir esos codazos, de esos impulsos, pues mantente así conectado con esa intuición del tarot. Desde el momento en el que empiezas a buscar tu baraja o a recibir tu baraja. Así que paso a enseñarte varias barajas de tarot que tengo y algunos oráculos. Bueno, pues estas son algunas de mis barajas de tarot y algunos oráculos. ¿Dónde las tienes que guardar? Pues las puedes guardar en unas cajas que a ti te guste, o puedes tener bolsitas de este tipo. Aquí guardo mi tarot de los ángeles, aquí el tarot que puedo estar usando en este momento. Estas bolsitas me las hizo Inma para el tarot y tarot de los ángeles. Alguna caja decorativa que a ti te guste para guardar tu tarot. También puedes usar pues la propia caja, si te gusta y la ves bonita, pues la guardas en su caja, ¿vale? Y la usas cuando quieras. Esta también me gusta mucho, esta caja. Pues aquí guardo esta baraja, ¿vale? Y además está con terciopelo. Me parece una caja muy apropiada para tener guardado el tarot, o en la caja donde te venía. Por ejemplo, estas cartas, que son las que yo uso cuando hago los rituales, son chiquititas, pero a mí me encantan estas cartas, pues que las uso en mis rituales. Pues guardo en esta cajita y ya está. Pero eso, pues son tus cartas, es tu herramienta, donde a ti te guste y como a ti te guste. Entonces, para comenzar, como te decía antes, este tarot, el tarot de Rider-Waite, viene muy bien porque las figuras pues son muy específicas. Incluso cuando estás empezando, también te puedes guiar por esta baraja. Aquí tenemos el lago con el tarot de la nueva visión. Ojo, yo no estoy haciendo publicidad a nadie, ¿eh? Estos son barajas que yo uso. Y luego tú pues usarás las que tú quieras, ¿vale? Esta viene muy bien porque te muestra la figura del loco por delante y la figura del loco por detrás. Es decir, estás viendo en esta carta lo que el loco está viendo. Aquí lo ves de frente y aquí lo ves de espaldas. Incluso esta otra baraja que te anuncia la siguiente secuencia del loco. Es decir, aquí el loco está de frente y luego el loco pues se cae. Bueno, y así pues con todas las cartas, y entonces bueno, pues te da también una visión, pues quizás para saber el significado completo de la carta. Y si quieres que hagamos otro tipo de vídeos donde hablemos de la secuencia completa de cada carta, como en este caso que te digo, el loco de frente, el loco de espaldas y el siguiente paso del loco, pues bueno, todo eso me lo vas dejando en los comentarios. Yo todo eso lo tengo en cuenta y lo vamos publicando en las siguientes semanas. Luego ya te puedes meter en otros terrenos. Este es el tarot masónico. Ojo, me gusta mucho este tarot también, ¿vale? También es muy específico. Las cartas de la Buenaventura también son muy chulas. Trae su librito donde te explica. O sea, casi todas las barajas de cartas pues te traen su explicación. Esta es muy bonita. Esta quizás es de las últimas que he adquirido, porque la mostró Adrián en su Instagram, me gustó y pues me las quise comprar. Soy una copiona, ¿vale? Bien, perfecto. Pero son muy bonitas estas cartas y también muy explícitas. Y luego están los oráculos. El oráculo del Arcángel Miguel.
que cada carta te viene con su oración. También las uso mucho. La baraja gitana rusa, que también es muy certera en sus significados. Luego, cuando quiero ver la parte más espiritual y más energética, pues uso el tarot de los ángeles, que la suelo usar conjuntamente con las cartas del tarot, que los que habéis venido aquí a mi consulta habéis visto que las uso muchísimo, incluso los que hacéis la videollamada conmigo para las consultas del tarot también habéis visto que las uso mucho. Este es un oráculo, bueno, que al fin y al cabo trae mensajes pues para complementar una tirada de tarot, pues para saber, para sacar una carta para el día o para una situación determinada, también es muy bonito. En fin, ¿tú tienes que tener todas estas cartas del tarot? Por supuesto que no. Yo te aconsejo que tengas una baraja de cartas para comenzar y ya cuando te dediques un poco a leer del tarot de manera habitual, pues que tengas una para consultar cosas para ti, porque tú puedes consultar el tarot para ti. No da mala suerte y todas esas cosas que dicen. Lo puedes hacer perfectamente. Otra para consultar para otras personas. Incluso si te gusta usar el tarot en tus hechizos, tengo otra baraja para hacer tus hechizos o rituales. Espero que te haya gustado este vídeo y si quieres más vídeos sobre el tarot y que vayamos aprendiendo cositas sobre el tarot, me lo dejas en los comentarios y yo lo tengo en cuenta. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Vuela mariposa mía, sagrada como la herida, ven conmigo.